Durante mis 10 años como inmigrante, de los cuales llevo más de 6 en Canadá, he recolectado una serie de lecciones aprendidas luego de haberme insertado de forma efectiva en el mercado laboral profesional fuera de mi país. Así que si estás pensando en emigrar o ya tomaste el gran paso y quieres saber qué me funcionó a mí, acompáñame y lo sabrás. Hola amigos, bienvenidos a mi canal de Skill Immigrant. Les aviso que si bien muchos de los tópicos que voy a tocar aquí se basan en el contexto canadiense, hay muchos conceptos que se extrapolan a nivel global y pueden ser de mucha utilidad. Así que voy a asumir, si estás en Canadá, que cuentas con la permisología necesaria para trabajar. Eso es típicamente un permiso de trabajo o una residencia. Entonces la pregunta es, ¿por dónde comenzar mi búsqueda de trabajo como profesional? Al emigrar nos encontramos con un gran dilema: seguir haciendo lo que hacía en mi país o reinventarse. Y es que reinventarse muchas veces está impulsado por factores externos como el precisamente no conseguir trabajo, no contar con las habilidades necesarias o la experiencia necesaria en el nuevo país, más que por el deseo de reinventarse. Lo primero que tienes que hacer es explorar y conocer el mercado laboral. He notado que los inmigrantes profesionales, cuando migran o incluso antes de migrar, comienzan su típica búsqueda de trabajo online colocando en el buscador su título profesional. Y esa no es la manera que yo recomiendo, sobre todo si estás buscando un trabajo de tipo entry level. No funciona sobre todo en las áreas altamente reguladas como la medicina, las leyes, la ingeniería. Les doy un ejemplo. Si yo me gradué en mi país de ingeniero y coloco simplemente en el buscador de empleos engineer, voy a encontrarme con la mayoría de avisos de trabajo donde existe una fuerte regulación, donde tienes que pertenecer a una colegiatura o tener una licencia para poder ejercer. Pero si en cambio utilizas palabras como asistente, sí, esa es una palabra mágica que yo recomiendo, y además conoces y vas explorando las diferentes alternativas que hay para tu área, vas a conseguir otras alternativas como por ejemplo asistente de proyectos, asistente de laboratorio. Esas alternativas yo las llamo una manera de ejercer sin ejercer. Porque al final de cuentas, en esos trabajos no aparece la palabra ingeniero, que es el puesto de trabajo que está altamente regulado. Y mientras tú no estés firmando documentos legales, como ingenierías de detalles o planimetrías, tú vas a estar desempeñándote en tu área, pero sin la responsabilidad legal para la cual deberías tener una licencia. Es importante que conozcas toda la variedad de puestos de trabajo, que investigues cuáles están regulados y cuáles no están regulados. Y aquellos que están regulados, puedes conocer todas las alternativas que permitirían insertarse en la industria correspondiente. Voy a abrir un paréntesis aquí y voy a resaltar la importancia que tiene el hablar de manera fluida inglés o francés en el caso de Quebec. Nada de, mira, es que yo lo escucho, lo entiendo, pero no lo hablo, o mi dominio es básico. No, plantéense como meta y como requisito fundamental que para conseguir trabajo de profesional deben manejarse de forma fluida en inglés. Yo en lo particular trabajo para una organización que tiene como empleados gente de muchísimos países del mundo, de verdad, pero todos tenemos una sola en común. Una sola cosa en común es que todos hablamos de forma fluida el inglés, sin excepción. Segundo, aplica a trabajos con un solo salto vocacional.
Un puesto de trabajo típicamente tiene dos dimensiones, en la industria y el rol. Imagínense que en mi país de origen yo era coordinador de proyectos en el área de las telecomunicaciones. Lo ideal sería que yo buscara de coordinador de proyectos en el área de las telecomunicaciones. Sin embargo, eso me va a limitar considerablemente la búsqueda de empleo. Entonces, si van a buscar empleo, pueden hacer un salto en la industria, pero manteniendo el mismo rol. Esto es, por ejemplo, si yo era coordinador de proyectos en el área de las telecomunicaciones, puedo hacer ahora una búsqueda de coordinador de proyectos, pero en el área de obras civiles. Y la otra alternativa es hacer un cambio en el rol, asumiendo que tienes las habilidades para desempeñar ese nuevo rol, pero manteniendo la industria. Esto es, por ejemplo, si yo era coordinador de proyectos en el área de las telecomunicaciones, puedo buscar de supervisor de obra en el área de las telecomunicaciones. De esa manera, la experiencia que tú traes va a ser relevante en ambos casos, pero si el salto lo haces en dos dimensiones, la experiencia va a ser poco o nada relevante con el puesto al cual estás aplicando. Por ejemplo, si yo era coordinador de proyectos en el área de las telecomunicaciones y trato de aplicar como especialista de marketing en la industria de los alimentos, la experiencia que yo traía va a ser nada relevante en ese caso. Tercero, LinkedIn. Todos conocemos LinkedIn, pero a muchos nos resulta una red social más en vez de una herramienta efectiva para conseguir trabajo. Pues les cuento que mi trabajo actual como profesional en Canadá lo conseguí a través de LinkedIn. ¿Y saben qué es lo mejor? Que yo no di el primer paso para aplicar ese trabajo. Un reclutador me contactó por mensajería interna invitándome a aplicar. Y es que cuando te contactan por mensajería directa, eso significa que ya tú pasaste un proceso de preselección, ya llevas una ventaja. Y es que hasta el día de hoy sigo recibiendo invitaciones para aplicar a más procesos de selección a través de LinkedIn. Así que mi recomendación es que pongas a tono tu perfil de LinkedIn. Más detalles los voy a estar cubriendo en un próximo video. Cuarto, prepárate para un eventual screening call. Ya que estamos aplicando a múltiples avisos de trabajo, yo recomiendo tener anotado, puede ser en el celular o en un papel, los avisos de trabajo a los cuales hemos aplicado, nombre de la empresa a la cual publicó el aviso y opcionalmente la industria. En otro próximo video estaré hablando acerca del proceso típico de selección para trabajos profesionales aquí en Canadá, pero lo de mantener anotados los avisos de trabajo a los cuales has ido aplicando es porque eventualmente vas a recibir esa screening call. Generalmente esa primera llamada se llama screening call y el objetivo de esa llamada es para primeramente confirmar los datos del aplicante, confirmar su interés, recolectar algunos datos como la ubicación geográfica, confirmar que tiene buen dominio del idioma. Les cuento que luego de ayudar a un amigo a mejorar su perfil de LinkedIn, él recibió la screening call haciendo la fila para pagar en un supermercado. Y es que ante esa screening call él no se había preparado. Obviamente le cayó de sorpresa, titubeó, no tenía dominio del idioma, no supo responder a algunas preguntas muy genéricas que le hacían y bueno, perdió la oportunidad. Quinto, expande tu red de profesionales. Muchos hemos ido a hablar de networking o hemos recibido algún consejo como expande tu red de profesionales y empezamos a agregar a un montón de gente que ni siquiera conocemos a LinkedIn. Y es que más que agregar a gente a LinkedIn, involúcrate en actividades que tú disfrutes en grupo.
Por ejemplo, únete a un equipo de fútbol, gimnasio, excursiones, club de lectura. El networking no solamente se realiza en espacios de índole profesional, también se realiza todos los días y a cada momento. Y por último, evita las distracciones, enfócate en tu propósito y cuida tu salud mental. Aquello de buscar un trabajo es un trabajo, es cierto, pero puede ser muy estresante, sobre todo en estos tiempos donde hay mucha competencia. Han habido despidos masivos en ciertas industrias, por ejemplo, la industria tecnológica. Cuida tu salud mental, duerme lo suficiente, maneja los niveles de estrés. Recuerda que tu estado anímico también se ve reflejado a la hora de presentarte a una entrevista. Bueno amigos, espero que haya sido de utilidad este video. Mi nombre es Luis y estos fueron algunos tips de lo que a mí me funcionó para conseguir trabajo como profesional en Canadá. Hasta un próximo video.